tardes, gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares, en este esfuerzo que hace Iraida Villamil con todo su equipo de Global TV, muy limitado por todas estas sanciones que infructuosamente nos pone el gobierno, pero aquí estamos, aquí seguimos y como les he dicho, vamos con la cronología de los tiempos tan complicados políticamente que estamos viviendo el país. Hoy, 25 de abril, ayer vivimos el plantón nacional, un plantón que se hizo a lo largo y ancho de todo el país. Yo después voy a estar compartiendo imágenes con ustedes, pero antes que nada quería conversar sobre lo que han sido las noticias más importantes, digamos, los aspectos más resaltantes que recogen los medios, sobre todo pues con el entorno político nacional y que es lo que más, digamos, está sacudiendo la vida del venezolano, y sacudiéndola porque el país está paralizado, el país está desenrumbado, tenemos un presidente que por supuesto lo que hace es tomar café, igual con juguito vallenilla, reírse de las cosas que uno hace, pero tampoco está haciendo absolutamente nada por gobernar, con lo cual todos los días vamos ganando más adeptos y vamos ganando, digamos, más ventaja sobre lo que estamos sosteniendo. Maduro está incapacitado para gobernar esta crisis tan determinante que le ha entrado al país. Y de los primeros anuncios después de ese gran plantón es que la oposición marchará hacia sede del TCJ, el CNI, Defensoría, este 26 de abril, o sea, mañana. El día de hoy me imagino que se tomará para organizar, va a haber sesión en la Asamblea Nacional, la Asamblea que por cierto el TCJ ha desconocido y le ha quitado las competencias total y absoluta, y lo que nos tiene en esta crisis política generada a raíz de ese golpe que se le ha dado a la institucionalidad y a la democracia de Venezuela con esas dos sentencias. En la tarde de hoy yo muy complacida de tener un amigo, un compañero, un hombre que sigo mucho, tiene su diario maravilloso, Verdades y Rumores, me refiero al periodista Darwin Chávez, que verdad Darwin, un gusto poderte tener finalmente. Gracias. Entre tanta movida política que ha habido, y quiero empezar por ahí, con esos ojos tuyos, y bueno, he estado viendo todos tus artículos muy atinados con los tiempos que vamos viviendo. Digamos, Darwin, para empezar, ¿cómo ha visto desde el momento que se produce la sentencia del TCJ, digamos, la coalición unitaria que definitivamente ayuda enormemente a dar un paso adelante en una lucha política que estaba casi medio muerta, porque de verdad estábamos muy empastelados, muy enredados antes de esa sentencia? Un gusto tenerte, Eduardo. Gracias. Sabes el cariño que te tenemos en este programa. Gracias y feliz tarde a todos los que están en sintonía. Iraida, las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Constitucional, actuaron como el detonante que permitió que la Mesa de la Unidad Democrática volviera a reconectar emocionalmente con el pueblo, que estaba muy molesto producto de aquel fallido diálogo de finales del año pasado, en el cual la Mesa de la Unidad no supo manejarse, cayó en la trampa del gobierno y de algunos de los mediadores del gobierno, y por supuesto eso enfrió las calles en aquel momento cuando recordemos que estaba prevista la marcha hasta el Palacio de Miraflores. Las sentencias 155 y 156 actúan como el detonante final. El detonante que permite que la oposición, la disidencia, para englobar la oposición partidista y el ciudadano, saliera de nuevo a las calles y saliera con tal fuerza y determinación que ha tomado por sorpresa al gobierno, que aspiró y esperó que la Semana Santa enfriara las calles y no lo logró. Resulta que hábilmente la Mesa de la Unidad pudo hacer actividades durante la Semana Santa sin irrespetar los días santos. Entonces, esto también habla de la madurez que ha tomado la conducción política hasta ahora, mañana no sabemos qué puede ocurrir, en la Mesa de la Unidad Democrática, producto de aquella reorganización que fue tan criticada. Ahora las decisiones se toman de forma mucho más colegiada. Hay personas que no son dirigentes políticos, como el sociólogo Ángel Oropesa, que le están dando, ¿verdad?, en conjunto un toque distinto, un matiz distinto a la lucha política, y eso ha llevado a que la gente se sienta identificada. ¿A dónde puede llevar esto? No sabemos.
La protesta sigue en la calle, la gente está de acuerdo con la necesidad de restituir el orden constitucional. Y me ha sorprendido algo bien interesante, y es que la gente ha ido cambiando su mensaje de la necesidad de salir de Maduro ya a la necesidad de restituir la Constitución y de convocar elecciones. Eso también indica que hay madurez en amplios sectores de la población que entienden que salir de Maduro de inmediato es algo muy complicado, pero que es necesario ya ir a elecciones porque es una forma, es un mecanismo para debilitar aún más al gobierno. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, en unas posibles elecciones regionales? Bueno, es probable que el gobierno pierda las 20 gobernaciones que tienen en la actualidad. Y que por eso se niega el tema de, no, pero por supuesto, de las elecciones. Esa es la razón principal. El gobierno no sabe que va a perder. Y sencillamente, para no seguir perdiendo más poder, prefiere perder su vocación electoral, no llamar a elecciones bajo cualquier tipo de subterfugio, legal o ilegal, para no acudir a las urnas. Ahora, yo te oigo y el análisis es muy validero porque, ok, esto es el entorno que estamos viviendo, pero es que se nos olvida que al lado de eso tenemos una grave crisis económica y social como nunca antes vivida. Yo creo que de la guerra de la independencia, pues, prácticamente revisando los libros. Lo que ocurre es que la crisis política está arropando ante la opinión pública el deterioro de la economía. La economía está muy deteriorada. El gobierno no tiene los recursos suficientes para poder cubrir con todos los compromisos que tiene. A duras penas pudo pagar los vencimientos de deuda del bono PDVSA 2017 que ocurrieron en abril, pero el gobierno no tiene los recursos. Ayer escuchaba a José Guerra cuando decía que los ingresos petroleros del país este año deben estar alrededor de los 25.000 millones de dólares, cuando tiene que pagar 12.000 millones de dólares en deuda. Eso quiere decir que si entran 25 y tengo que pagar 12, me quedan 13.000 millones de dólares para importar alimentos, importar medicamentos, para poder pagar las nóminas del Estado, que es enorme, gigantesca. Entonces, la economía es inviable. El gobierno no tiene gobernabilidad sobre la economía. La mejor demostración es que el lunes, luego de Semana Santa, comenzaba el nuevo sistema DICON, el DICON 2. Comenzó, no ha comenzado, no lo tienen listo, pero además no lo tienen listo, primero porque es un gobierno ineficiente, que no sabe tomar decisiones, no sabe ponerlas en operativa, pero además, ¿con qué dólares vas a alimentar ese mercado? Si el gobierno no tiene dólares. Y tiene la instrucción de que no puedes ir al exterior con todo el colapso que tienes institucional frente a la Asamblea Nacional. No puedes acudir a las instituciones de financiamiento internacional, por una parte porque te encargaste de satanizar las más importantes, el Fondo Monetario Internacional. Se han cansado de decir durante tantos años que el FMI es el diablo, es el demonio, es el capitalismo que acaba con la gente. Ahí te voy a dejar, porque tengo que ir a comerciales. Con el diablo, el capitalismo, o sea, digamos, todo se les ha revertido. Por supuesto. Y ahora no saben cómo salir de esto. Pero los que estamos sufriendo, Darwin, somos los venezolanos, con una moneda devaluada, una vida que no nos alcanza, no tenemos ni para comer. O sea, de verdad la situación es agobiante. Y un gobierno que en medio de toda esta crisis lo que hace es jugar pelota con Winston Vallenilla. Ya venimos con más en la tarde de hoy. No se retiren. Vamos a hablar del plantón. Fíjate, Darwin, estoy en la tarde de hoy con el periodista Darwin Chávez, muy querido, muy reconocido, de verdad y rumores y verdad y rumores que pasean por todos lados, porque últimamente el tema del blackout informativo lo que nos hace es todo el tiempo estar rumoreando en las expectativas de lo que hay. Ayer con el plantón, que fue exitosísimo y que no pudimos sino mirar solamente por las pantallas del 2.0, los teléfonos, eso, pero el gobierno negado a reconocer el éxito, que además fue a nivel nacional. Lo que pasa en Mérida, que se vuelve violento por la incursión de estos círculos, quería preguntarte, ¿sientes tú, Darwin, por primera vez que la sociedad venezolana le perdió el miedo y dejó ya de satanizar el tema del armamento, de las bombas? O sea, yo veo una sociedad arrojada sobre el hecho de avanzar contra este gobierno que no se lo va a calar más. La población ha ido perdiendo el miedo. La mejor demostración es lo que ocurrió en San Félix, cuando la caravana presidencial fue atacada por un pueblo enardecido, que le lanzó cualquier cantidad de objetos al presidente de la República. La otra mejor demostración es lo que ocurrió el domingo
en el sector del Valle, la parroquia del Valle, cuando el gobierno, a través de Jorge Rodríguez y del ministro Rodolfo Marco Torres y Aristóbulo Isturi, intentaron ingresar a barrios de la parroquia del Valle para llevar cajas CLAP, porque 2 días antes habían ocurrido los saqueos y las protestas violentas. ¿Cuál fue la reacción de la gente? La gente bajó de sus casas, la gente bajó de los cerros a rechazar la presencia gubernamental. Fue de tal magnitud el cacerolazo y la protesta de la gente que tuvieron que retirarse. Ni repartir con sus camionetas lujosas, blindadas, con escolta, tuvieron que retirarse porque hay un enorme rechazo. La gente le está perdiendo el miedo. Esa bóveda del miedo que el gobierno fue construyendo desde comienzos de la era de Chávez y que tomó un auge importante. ¿Te acuerdas de la lista Tascón? Sí. Bueno, la lista Tascón era un mecanismo para generar miedo. No protestes contra mí porque no pudieras correr el mismo riesgo de aquellos que firmaron contra el presidente Chávez. Entonces, la gente le está perdiendo el miedo. Fíjate cómo antes la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana lanzaban bombas y la gente se dispersaba y se iba a sus casas. Ahora no, la gente se repliega, se organiza y regresa. O sea, hay un interés, hay una intencionalidad de parte de la población de comenzar a generar cambios. Ahora fíjate tú, me preocupa enormemente porque revisando todas las noticias, por ejemplo, Borges dice hoy Maduro, deja la hipocresía, tú eres el único que está retrasando las elecciones en el país. El feroz ataque de la Policía Nacional Bolivariana a manifestantes en la California, ayer con el plantón del 24, Ramos Alub, hay que estar atentos de las acciones del gobierno, son unos estafadores y mentirosos. Y ahí me quiero detener. Eso lo está diciendo Ramos Alub hoy, lo estamos recogiendo el 25 de abril. Estafadores y mentirosos. Yo me pregunto, ¿a dónde nos puede llevar todo esto si no hay por lo menos una mediación del acuerdo de qué es lo que vamos a hacer? Mira, ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Una cosa es lo que uno ve ante la opinión pública, las actividades de la oposición, y otra cosa es lo que está ocurriendo tras bastidores. Tras bastidores existen conversaciones, hay la posibilidad de incorporar nuevos mediadores creíbles para el gobierno, para la oposición y para el pueblo, creíbles fundamentalmente para el ciudadano, que permitan llegar a una negociación. Yo estoy seguro que en las próximas horas debe producirse una negociación que implique la convocatoria de los 2 procesos electorales, el que quedó pendiente del año pasado, que es la elección de gobernadores, y el que corresponde a este año, que es la elección de alcalde. Eso ayudaría a bajar la tensión. Porque en Venezuela, históricamente, en esta crisis política, los procesos electorales funcionan como una válvula de escape, permiten drenar la tensión social y la gente visualiza la fecha de las elecciones, sea cual sea, como el día que me va a tocar enjuiciar a Maduro y castigarlo. Es correcto, y además se ha demostrado el gran nivel de ciudadanía. Correcto. A mí me encanta ver que el mundo vea que en medio de esta crisis provocada además por el gobierno estos últimos días, tenemos un gran talante cívico. No salimos a la calle a matarnos. Es correcto. Y ayer, por ejemplo, la Guardia y la policía, hay que decirlo, hubo un gran respeto. Yo creo que ellos también están empezando a sentir el mensaje. Pareciera que las cosas están cambiando dentro de con los cuerpos de seguridad del Estado. Si te recuerdas, el domingo pasado, la marcha del silencio, ¿ok? Sí. ¿Ok? Recuerda cómo llegaron Delsa y de Stalin y rompieron solo con mensajes. Y la Policía Nacional funcionó como escolta. Exacto. Y la marcha continuó sin ningún tipo de problema. Entonces, ya hay fracturas en el gobierno ante lo que debe ser la reacción oficial ante la protesta ciudadana. Fíjate cómo Maduro activa el Plan Zamora. El Plan Zamora no tiene nada que ver con orden público. Nada, no tiene nada que ver con eso. El plan Zamora tiene que ver con la activación de la milicia de la reserva ante un hipotético escenario de incursión militar extranjera. ¿Por qué Maduro activa el plan Zamora? Que por cierto, déjame decirte, Bélgica, que tú sabes que habla de todos estos temas guerreristas y de armamento, Bélgica ayer se pronunció un documento muy importante y dijo, preocupada por los planes de Maduro de expandir y armar a la milicia, hablando justamente de lo que significa el Plan Zamora. ¿Por qué Maduro activa el Plan Zamora y no activa el Plan Ávila, o como se llame ahora? Ajá, que es el plan que busca actuar en situaciones de emergencia nacional por alteración del orden público, porque no se lo permitieron. Porque un sector importante de la Fuerza Armada le dijo que él no podía activar ese plan. Por eso Maduro se lanza con el Plan Zamora como una forma de intimidar a la gente para que la gente no acudiera a la marcha del 19 de abril. Y más bien ocurrió, ese Plan Zamora fue un motivador para que la gente acudiera. Y después el mensaje, al otro día,
activamos el Plan Zamora en los mismos puntos y a la misma hora que fue el 20 de abril. Es correcto. Y la gente salió a cumplir nuestro Plan Zamora. Mira, pero el gobierno está cercado. El gobierno el gobierno está cercado. Se nota en sus gestos, se nota en su discurso, se nota como el presidente Maduro habla de que él quiere ir a elecciones, pero Diosdado dice que no. Entonces resulta que hay una fractura interna. Fíjate cómo Diosdado dice aquí no va a haber elecciones y Maduro dice yo quiero ir a elecciones. Entonces hay una contradicción, pero hay, además, en el marco de esa contradicción hay un plan. Fíjate cómo a María Corina le dictaron orden de aprehensión en el día de ayer, orden que ella misma mostró a través de Twitter. Eso forma parte de una estrategia que arrancaba esta semana de detener a dirigentes políticos importantes de la oposición. Permitiéndome hacer el honor a tu periódico virtual, Verdades y Rumores, porque pues decían que no, que el gobierno no había sacado esa orden de detención. Entonces, ahora parece que el gobierno quiere jugar a los rumores y a confundir a la población. Lo que pasa es que tú no puedes, es un error hablar de gobierno como un todo cohesionado y unido, que actúa y decide, no. Ahí actúan diversos sectores. No te extrañe que un sector del gobierno no esté de acuerdo con la orden de captura contra María Corina, pero otro sector haya ordenado la orden de captura. Vamos a comercial, ya venimos con más en la tarde de hoy a propósito de tener al periodista Darwin Chávez, propulsor del diario Verdades y Rumores. No se Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy. Yo encantada de tenerte, de verdad, Darwin, y ver la visual de todo lo que está pasando frente a esta grave crisis histórica. Fíjate tú que ya se dice que la represión de estas protestas ha sido la mayor en la historia del chavismo. Yo creo que Maduro está batiendo todos los récords de incompetencia, de burla. El venezolano se siente ofendido ese domingo con Winston Vallenilla, como si no estuviera pasando nada en el país, después bailando con Cilia, al otro día yéndose para el cine a ver La Bella y la Bestia, como tratando de aparentar como si no estuviera pasando. Porque ellos siguen negando la crisis. No, yo creo que es parte de la estrategia, es decir, yo estoy tranquilo durmiendo como un bebé mientras el país se quema. Se está convirtiendo en un verdadero Nerón. El gobierno está en una estrategia de negar la realidad. El presidente, de hecho hay sectores que consideran que el presidente está fuera de la realidad, no está entendiendo lo que está ocurriendo. O lo están obligando a mantener ese papel para que sectores importantes mantengan el poder y la cuota de los dólares que tan fácil se han hecho. A pesar de la crisis económica, todavía hay mucho dinero disponible para quienes hacen gobierno. Pero tú me decías que tú sientes al gobierno cercado, cuestión que yo no la siento todavía. Creo que tiene donde... Es que tú lo notas cuando ellos hablan de elecciones, contradicciones internas, ¿ok? Maduro habla que él quiere elecciones. Diosdado dice, no, aquí no va a haber elecciones. Aquí no va a ocurrir ninguna medición. Entonces tú ves cómo el propio cerco de la protesta popular hace que el gobierno entre en esas contradicciones que se están haciendo públicas. O sea, el gobierno persiste en la idea de negar lo que está ocurriendo. Tú conversas con algunos chavistas que no sean de tu confianza, y aquí no está pasando nada. Aquí lo que hay son 4 gatos en la calle, la oposición tiene 2 cuadras. Resulta que aquí no está ocurriendo nada. Entonces, y esta encerrona de Leonel Fernández con Maduro en Miraflores, ¿cómo la ves tú? Fíjate que una demostración del cerco con el cual está el gobierno fue cuando Maduro el domingo en su programa dominical dijo, quiero reunirme con los expresidentes ya, que vengan a Venezuela urgente. Eso es una señal de desesperación. Él necesita encontrar un punto intermedio que facilite una solución, una salida a esta crisis, pero que lo favorezca a ellos, que es lo que van a buscar. Entonces, ellos están interesados en eso. No te extrañe que en cualquier momento llegue Zapatero y llegue Torrijos, sobre todo Zapatero, que es el sujeto principal de ese. Zapatero y Samper son los principales, los más importantes mediadores para el gobierno en este caso, para tratar de encontrar una salida que los favorezca a ellos. Por supuesto que es lo que ellos están necesitando. ¿Cómo ves ese momento ante una sociedad que está tan inmiscuida, tan metida? Porque indudablemente que hay líderes muy importantes, pero yo siento particularmente que la sociedad ha dado un paso más allá de la propia sociedad. Ha superado a los líderes. Claro, y creo que los líderes de alguna manera están respondiendo por fin y reaccionando al petitum colectivo de todos en general, ¿no? Y viva Dios que se están uniendo y viva Dios que se están empezando a entender, inclusive pues el tema de Maracaibo, que es un tema
muy duro, muy árido, Muchísimo. por las divisiones que sabemos que hay. Bueno, Juan Pablo en su carrera, como es lógico, él tiene su carrera política, la presencia de Manuel que llega, que ha movido pues los corazones y la esperanza de mucha gente que sabe que Manuel ha gobernado bien y lo ha hecho bien por el Zulia. El tema también de Julio Montoya que retorna, también ahora lo he visto muy activo en Maracaibo. O sea, todo parece indicar que se están preparando para los eventos electorales. Ahora, la sociedad está preparada para entender ese Yo creo momento, que sí. a pesar Yo de que creo Maduro que no sí. se vaya. Darwin. No hablemos de toda la sociedad, porque a pensar que toda la sociedad se ocupa de esos temas, ¿verdad?, es una mentira. Hay sectores de la población que están más preocupados en ver cómo llenan su estómago el día a día. Pero el sector pensante, lo que llamamos nosotros los opinadores, los que generan opinión, los que mueven la opinión pública, está consciente de eso. Yo estoy seguro de que está consciente de eso, que es necesario la ruta electoral, que es necesario debilitar paulatinamente al gobierno para concretar el cambio. Tampoco es que vamos a esperar 20 años para concretar el cambio, pero sí se necesitan los procesos electorales que despojen al gobierno de buena parte de lo que es su piso político a través de gobernaciones y alcaldías. Yo también, yo pienso que hay que avanzar Claro. en ganar cuarteles. Y los cuarteles son las gobernaciones. Y Aquí no hay cuarteles, salidas inmediatas, ni hay salidas eso hay mágicas. que repetirlo mucho, porque la gente... Y yo creo que la gente lo ha entendido, producto, por supuesto, de ir aprendiendo a golpe y porrazo con todos los fracasos anteriores. Ahora, si el CNE presenta un cronograma electoral y ante el temor que uno tiene de que la gente entienda que ese cronograma lo que busca es enfriar la calle, ¿cuál crees tú o cuál la recomendación le darías tú a la unidad, a la mesa, digamos en Caracas? No vamos a Caracas. ¿Cuál es la primera recomendación frente a ese evento del Primero, cronograma electoral? que no se dejen iluminar con la pura convocatoria de las elecciones. Aquí hay otros puntos importantes que deben ser atendidos. La derogatoria o anulación, no sé cómo sería el término jurídico, de las sentencias Claro. de la Sala Constitucional que han cercado, han secuestrado a la Asamblea Nacional. Estamos en tiempos de golpe de Estado. Es correcto. Porque esas sentencias están vigentes. Restituir Y el fueron orden un golpe de constitucional, Estado. devolverle Claro. la majestad, las competencias a la Asamblea Nacional, la libertad de los presos políticos y sobre todo la ayuda humanitaria, que es el resultado más tangible para la gente, que la gente comience a recibir su medicamento, que la gente comience a recibir alimento. La situación de hambre y desnutrición en Venezuela es muy grave, y el gobierno no le está prestando atención a eso. Tenemos una o dos generaciones que están en peligro de perderse, no solamente por la violencia que ya ocasionó que una generación se perdiera, la generación actual, sino que hay una generación de niños y adolescentes que están creciendo sin alimento. Si tú sabes combinar resultados políticos más resultados económicos y tangibles para la gente, allí se puede generar un equilibrio que permita mantener la conexión emocional entre el ciudadano y la mesa de la unidad, pero además obtener resultados inmediatos. Pero son como muchas cosas en las que tendría que doblegar Maduro y reconocer que ha sido un fracaso. Bueno, hay que lograr, por ejemplo, la libertad de los presos políticos va a ser difícil que lo haga, porque sería una señal de debilidad frente a su propia militancia. Pero además hay un elemento importante: ellos no le van a dar la libertad a Leopoldo López. Pero, por lo menos, si tú logras las elecciones, el respeto a la Asamblea Nacional y que ingrese ayuda humanitaria en materia de alimentos y medicamentos, eso es una ayuda importante y eso lograría equilibrar. La calle no se va a enfriar, va a seguir caliente, pero caliente orientada hacia un proceso electoral. Que la gente esté motivada primero a participar en las primarias de la oposición. La oposición debe convocar a primarias, debe elegir a sus candidatos en primarias. ¿Para qué? Para empoderar a la gente. Claro. Que la gente se sienta, yo soy el que decido quién va a ser mi candidato a la gobernación del estado Zulia, mi candidato a la alcaldía de Maracaibo, y que no lo decide un cogollo. Correcto. ¿Verdad? Reunido en una sala, en una habitación pequeña. Es correcto. Entonces, cuando tú logres conectar, empoderar a la gente se va a entusiasmar con el proceso electoral, va a salir a votar en las primarias y va a salir a castigar al gobierno. Me preocupa el tema económico del país. ¿Soportaremos todo este calvario que nos está imponiendo el gobierno? Sí. A pesar de que la situación económica es cada día más grave, porque cada día tenemos menos trabajo. En la medida que la gente vea, en la medida que la gente vea opciones para ellos mejorar progresivamente, que la gente vea opciones salidas a esta crisis, la gente podrá soportar. La economía lamentablemente se va a seguir deteriorando,
porque el gobierno ni tiene gobernabilidad sobre la economía, ni tiene la capacidad para asumir los correctivos que necesita la economía venezolana, porque eso implicaría darle una patada al plan de la patria, al legado de Chávez, que es su único capital político. Y tú no puedes, ¿verdad? Tú no deberías aniquilar tu capital político. Lamentablemente, el gobierno prefiere mantener su capital político, aunque la población esté pasando hambre. Entonces, la situación económica se va a deteriorar. Pero le está costando muy caro, porque yo creo no, que indudablemente aquí recordaremos esto y no olvidaremos, como lo decía yo en mi artículo en estos días. Si quieres saber cómo le cuesta caro, pregúntale a cualquier ciudadano que gana salario mínimo con una Z-Ticket cuánto le cuesta mantenerse semanalmente. Es correcto. El Sendas acaba de decir que casi 800.000 bolívares cuesta la canasta básica familiar. Qué desastre. Entonces, la situación lamentablemente se va a seguir deteriorando y eso provocará un deterioro mayor en lo político. ¿Cómo se puede frenar el deterioro político? A través de una negociación. Que el gobierno acepte, perfecto, vamos a ir a elecciones. Vamos a respetar la Asamblea Nacional, vamos a ingresar a medicinas y alimentos. Tú ves la supervivencia, estoy llegando al final del programa, de el chavismo, el madurismo, a pesar de este momento tan duro, político, económico. El chavismo no va a desaparecer. De hecho, hay sectores dentro del gobierno que siempre han venido buscando en los últimos 2 años, año y medio, una transición que permita que el legado de Chávez siga vivo, que les permita a ellos reagruparse, reordenarse, entienden los errores cometidos para situaciones políticas futuras. No quiero terminar el programa sin decirte, te he visto poco crítico con Arias Cárdenas. ¿Por qué? Poco crítico, no, yo mantengo mis críticas. De hecho, hace una semana publiqué un comentario en el cual denunciaba cómo había entregado a uno de los grandes beneficiarios de su entorno una camaronera. Ah, sí. Claro, no, yo sigo me perdí ese capítulo. Te perdiste ese capítulo, no, yo sigo con mi posición y crítica. ¿Estás investigando el caso? Y con todo aquel que yo tenga que criticar. Y dime una cosa, ¿estás investigando a profundidad el caso? O sea, le dio una camaronera con todos los... mediante un acuerdo, una alianza comercial que implica financiamiento en bolívares y en dólares para esa camaronera. Sin hablar de un relleno que está en el lago y que parece ser que también tiene unos tentáculos metidos ahí, no había forma de detener, a pesar de que había... Nada de lo que ocurre en esa gobernación es pulcro, limpio y transparente. Nada. Bueno, de verdad, Darwin, qué gusto tenerte. No, gracias a ti por la invitación. Y de verdad, bueno, nada, seguiremos con la verdad y rumores. Te estamos siguiendo mucho porque esto es lo que nos hacemos ahora, perseguirnos en las redes para medio tener media verdad y medio adecuado el rumor de lo que está corriendo en estos momentos. Y a ustedes les digo, pues, que hay que seguir con fe, con esperanza, con ánimo de lucha. Y por eso me he tomado para mí esta belleza nota del Gloria al Bravo Pueblo en esta composición estilo polinesa, y que nos debe recordar que el espíritu de lucha no puede morir y que la perseverancia tiene que ser ahorita nuestro mejor aliado en la convicción de la esperanza del país que vamos a recuperar para todos los venezolanos. Gracias, Darwin, por estar conmigo. Gracias por la invitación. Lo espero un próximo porque pasa lo que pasa.